Vamos a seguir adorando a Dios a través de su palabra. Gracias a Dios porque nos ha guardado en todo este año, nos ha traído hasta aquí, su gracia nos ha traído hasta aquí y Él nos va a seguir dando esa gracia todos los días y cada día. Así que gloria a Dios por Jesucristo, por esa paz que solo Él puede dar, que no es una paz con ausencia de problemas o conflictos, sino que es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, dice su palabra en Cristo Jesús. Yo las invito una vez más a que podamos inclinar nuestros rostros y orar. Padre, gracias, porque podemos venir ante ti con cánticos en nuestros corazones, con gratitud, con alabanza, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, porque tú has hecho bien a tu pueblo, tú nos has bendecido y nos has guardado y nos has dado esta salvación en Cristo Jesús. Gracias por tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, en esta tarde que al recibir tu palabra, ese conocimiento nos lleve a amarte más y a una santidad creciente, que nos lleve a glorificarte, Señor, viviendo vidas agradables a ti, y también nos ayudes a tener paciencia y a perseverar en las pruebas, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo que mora en nosotras, por tu Espíritu Santo que abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra, podamos escucharte, podamos oír tu voz, Señor. Gracias te damos por lo que haces en nosotros. Ruego, Señor, que tú nos dirijas en este tiempo y nos guíes a toda verdad y que nos confrontes y que nos alientes y que nos desafíes, Señor. Tu palabra es viva y eficaz y cumplirá su propósito en esta tarde. Lo creemos, Señor. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. El título de este mensaje es Haz memoria. Y nuestra hermana leyó los capítulos en los cuales vamos a estar meditando en esta tarde. Pero mientras preparaba este mensaje pensaba sobre lo importante que es estar agradecida, lo importante que es dar gracias, lo importante que es recordarnos en el Evangelio de Cristo, no como un hecho pasado, sino también en el presente, como el centro de nuestra vida. Martín Lutero decía que necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. Necesitamos también pedir a Dios que por medio de su Espíritu Él abra los ojos de nuestro entendimiento a las realidades que ya tenemos en Cristo, para que nuestro corazón las pueda encontrar suficientes y nos hallemos plenas y completas en Él. Al igual que los israelitas, nosotras también fácilmente olvidamos quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotras. ¿Y saben cuál es el resultado de olvidarnos? El resultado es vidas que profesan amar a Dios, pero que sirven a otros dioses. ¿Cómo podemos hacer para no olvidar? ¿Qué debemos hacer? Simplemente regresar a la palabra de Dios. Es la mejor manera de recordarnos el Evangelio. En su palabra el Evangelio es reiterado una y otra vez para darnos aliento, para recordarnos en quién se encuentra nuestra identidad y cuál es la razón de nuestro gozo. El pueblo judío, como vimos, tenía muchas razones para lamentarse, pero también tuvo muchas razones para celebrar las bondades de Dios. Y en esta tarde solamente quiero que pensemos
en 2 puntos. El primero es que Dios pelea por su pueblo. Y el segundo punto, el establecimiento de la fiesta del Purim. Dios pelea por su pueblo. Ahí comenzaba el relato, el primer versículo, diciendo que el día había llegado. El día en que el edicto del rey debía ser ejecutado. Y ese edicto decía que todos los judíos, niños, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, debían ser destruidos, debían ser aniquilados. Y aunque Amán había muerto, aún quedaban muchas personas que odiaban a los judíos y que le querían hacer daño. Pero la historia del cristianismo ilustra claramente el principio de que los cristianos debemos esperar persecución. En Juan 15, 18 y 19, en la Nueva Traducción Viviente, Jesús dijo: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Qué fuerte es la palabra odio. Jesús les está diciendo a sus discípulos y a nosotras hoy que en lugar de sorprendernos por el odio o el aborrecimiento que el mundo pueda tener hacia nosotras, que en lugar de sorprendernos ante la hostilidad o quizás la persecución del mundo, deberíamos anticiparnos y estar preparadas para esto. La realidad es que tu fe en Cristo en algún momento te va a enfrentar con ese mundo. ¿Quién no ha sido en algún momento objeto de burlas por parte de sus amigos, de sus cercanos, de sus familiares, por no querer hacer algo debido a tus convicciones cristianas, o por no querer volver a hacer aquello que hacías antes de conocer a Cristo? La postura bíblica sobre temas como el matrimonio, la familia, la crianza de los hijos, la disciplina de los hijos, la sexualidad, todo esto es razón de odio y desprecio del mundo hacia los hijos de Dios. Pero ¿será que esa es la razón principal por la cual el mundo aborrece a los hijos de Dios? Según el pasaje que nosotros hemos leído recién, ¿cuál será la causa, la razón por la que el mundo nos aborrece? Y la razón principal es porque el mundo odia a Dios y no se quiere someter al gobierno de Dios. Ellos quieren ser su propio Dios, dirigir su vida, su destino sin que nadie les imponga nada. Porque muchos no creen o no quieren creer en la palabra de Dios. Porque si creen, tienen que reconocer que hay un Dios y que deben hacer su voluntad y andar y vivir como Él dice. Pablo dijo en 2 de Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Cómo? ¿Porque quiero vivir como Dios dice voy a ser perseguida? Sí. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es decir, que tu piedad provocará la ira de algunos. Te calumniarán, te rechazarán, te perseguirán, te dejarán de lado. Por el contrario, si tú dices profesar fe en Cristo, pero nunca has sido cuestionada, puede ser también que digas, esta no es mi realidad. Nunca fuiste desafiada o nunca fuiste ridiculizada abiertamente o confrontada con tu manera de pensar o de vivir.
podría ser que tú te parezcas más al mundo que a Cristo. Porque muchas veces, para no vivir ese momento tan triste, tan feo, tan duro, de ser cuestionados, nos queremos parecer al mundo, hablar como el mundo, vivir como el mundo, escuchar la música que escucha el mundo, seguir las ideologías del mundo, para pasar como cristianos encubiertas. Pero quiero decirte que el Señor dice que el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿A quién quieres tener de amigo? Juan 15:25 dice que a Jesús lo odiaron sin causa. Nada malo había en él, solo hizo el bien. Solo procuró el bienestar de su pueblo, de los que estaban allí cerca suyo. Los sanó, les habló de paz, dio su vida, solo hizo lo bueno. Imagínense nosotras que queremos obedecer a Dios imperfectamente, ¿cuánto más odio podemos llegar a recibir o aborrecimiento? Cuando Jesús iba camino a la cruz, cargando esa cruz, y las mujeres lloraban, ¿y qué les dijo Jesús? No lloren por mí, lloren por ustedes. Porque si del árbol verde han hecho esto, ¿qué harán con las ramas secas? ¿Qué harán con nosotros? Debemos esperar ese rechazo del mundo y esa persecución del mundo. Bienaventurados sois, dice Mateo 5, 11 y 12, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero alienta nuestro corazón diciéndonos el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. El Señor nos dice, gócense, alégrense. La recompensa no es aquí, es en los cielos. La persecución del mundo refleja la incredulidad, la dureza del corazón. Pero Jesús también nos enseñó que algunas personas no nos van a odiar, que algunas personas van a creer en Jesús y se unirán a nosotras. Por eso debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Porque mucho pueblo tiene Dios fuera de estas paredes y hasta el fin del mundo. En todas las naciones, muchos van a unirse a nosotros a adorar al que es digno. Y aquí podemos ver que Dios es con nosotras y por nosotras. Como vemos en esta historia, lo vemos tan claro. En el versículo 1 dice que los enemigos del pueblo de Dios esperaban. ¿Qué esperaban ellos? Enseñorearse de ellos, tener dominio sobre el pueblo de Dios. Pero Dios hizo que sucediera lo contrario. Lo cambió todo. Fueron los judíos los que se enseñorearon de los que los aborrecían, dice la palabra. ¿Y por qué estaban tan convencidos ellos de que iban a vencer al pueblo judío? Porque el pueblo judío representaba una minoría. Eran 15 millones de judíos dispersos por todo ese vástago imperio. ¿Se acuerdan en esa primera predicación que yo hablaba? Todo lo que abarcaba el imperio del rey Asuero. Era un rey totalmente poderoso y grande. 15 millones eran una minoría, ya que 100 millones de habitantes
habitaban ese imperio. Pero ellos lo pudieron vencer, siendo minoría, porque Dios estaba con ellos, peleando la batalla. Y aunque nosotras podamos pensar que somos una minoría, quiero decirte que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él estaba con su pueblo. El versículo 2 dice que los judíos se reunieron en sus ciudades para atacar a todo el que intentara hacerles daño, pero nadie pudo hacerles frente. ¿Por qué? Por temor. Ellos podían ver quién era el Dios de ese pueblo y el poder que tenía. Era para ellos impensado que su líder estuviera muerto. Sabían que ese pueblo tenía un gran Dios. Pero aquí también vemos a los judíos actuando juntos. Ellos se fortalecieron mutuamente. Estaban dispersos, empezaron a reunirse, a convocarse, a juntarse. Y aquí aprendemos que debemos permanecer firmes como cuerpo de Cristo, en un solo espíritu y con una sola mente, no divididos, porque los enemigos no están aquí, están afuera. Y si están aquí, no son del pueblo. Entonces, aquí estamos aprendiendo que debemos luchar juntos contra los enemigos de nuestras almas, que hemos visto anteriormente, que se esfuerzan por despojarnos de nuestra fe, por desanimarnos, por alejarnos del Señor. No desmayen, no flaqueen en su fe. El Señor pelea por nosotros. El versículo 3 y 4 nos habla de que hubieron personas que ayudaron a los judíos. ¿Por qué? ¿Quiénes eran esas personas que lo ayudaron? Dice, todos los nobles de las provincias, los funcionarios de más alta posición, los gobernadores y los funcionarios reales ayudaron a los judíos. ¿Y por qué lo ayudaron? ¿Lo pueden ver ahí? Por temor a Mardoqueo. Pues a Mardoqueo lo habían ascendido a un alto cargo en el palacio del rey. Y su fama dice que se extendía por todas las provincias a medida que se hacía más y más poderoso. Mardoqueo nunca había temido a nadie más que a Dios, pero ahora otros le temían a él por causa de Dios. Dios le dio la victoria sobre sus enemigos de generaciones atrás. Dios cumplió la promesa de acabar con los amalecitas, y así fue. 2 días en que los judíos que estaban esparcidos por todo Persia se defendieron después de meses de angustia, de casi un año de lamentarse por ese edicto. Ellos pudieron saborear la victoria que viene después de luchar contra ese enemigo que su único fin es matar y destruir. Dios estaba preservando, como hemos visto, a su pueblo, porque Él tenía un plan y ese plan no se iba a frustrar, porque los planes de Dios nunca fallan. Él preservaba a ese pueblo porque de allí vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y este Salvador, este Mesías, vendría para dar vida y vida en abundancia. Así que los judíos, podemos decir, no fue un ataque agresivo, sino que fue en defensa propia. A diferencia de Saúl, a quien Dios le había encargado que destruyera a los amalecitas, ¿se acuerdan? Y él obedeció a medias, o sea que no obedeció. Y de ahí quedó esa raicita hasta que llegó Amán, otro que se levantó contra el pueblo de Dios.
porque él no había obedecido. Así que a diferencia de Saúl, ellos no trataron de hacerse ricos a costa de sus enemigos. Dice la palabra que no tocaron sus bienes, aunque les estaba permitido. Tampoco mataron niños, ni mujeres, ni ancianos. Solamente aquellos que se levantaban contra ellos. En el mensaje anterior hablábamos de los enemigos contra los cuales nosotras luchamos. ¿Quiénes son? El mundo, nuestra propia carne y Satanás. El Señor dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Pero quiero decirte que la mundanalidad va más allá de con quienes nos juntamos o las prácticas que tenemos o lo que hacemos o los lugares que frecuentamos. La mundanalidad empieza en nuestro corazón y se caracteriza por estas 3 actitudes que sigue mencionando ese pasaje: deseos de la carne, afán por la satisfacción de deseos físicos, deseos de los ojos, anhelo y acumulación de cosas y vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, dice Gálatas 5:17, y hablamos de esta lucha, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El viejo hombre, nuestra vieja naturaleza con nuestra nueva naturaleza, batallan todo el tiempo para que no hagamos el bien que queremos hacer. Es una lucha que nos va a acompañar toda la vida. Y Spurgeon escribió, la batalla del cristiano consigo mismo dura toda la vida. El enemigo está tan bien atrincherado en nosotros que mientras estemos en este cuerpo no puede ser desalojado. Pero aunque estamos estrechamente sitiados y a menudo en violentos conflictos, tenemos un ayudador todopoderoso, Jesús, el autor de nuestra salvación, que está siempre con nosotros y que nos asegura que a su tiempo saldremos más que vencedores por medio de él. Y el otro enemigo con el cual debemos batallar es Satanás. Por eso nos dice la palabra de Dios que debemos ser sobrios y velar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual, dice el versículo 9, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso dice Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. En las batallas de la vida, cuando estamos atravesando por pruebas, es cuando más vulnerables nos volvemos a los ataques de Satanás. Y ni hablar si nos separamos del rebaño, ni hablar si nos separamos del cuerpo de Cristo para batallar solos. Somos presa fácil del enemigo. Empezará con los dardos aquí en tu mente, con pensamientos que no provienen de Dios, que no son ciertos, que no son verdaderos. Es importante que en el tiempo de sufrimiento, de crisis de fe, o como se llame, la prueba o lo que Dios esté permitiendo en tu vida, busques el apoyo de tus hermanos. Es mentira de Satanás que a nadie le importas. Es mentira de Satanás que el pueblo no te ama, que no tiene amor. Es mentira de Satanás que estás sola.
No dejes que todas esas mentiras te hagan perder tu gozo, te hagan perder el enfoque de para qué Dios te apartó para salvación, para que le glorifiques y para que tengas paciencia en la prueba, para que tengas gozo en las aflicciones, porque tenés esperanza en Cristo, como el pueblo lo tuvo aún antes de ganar la batalla. Ellos ya tenían gozo y esperanza en sus corazones, y la batalla aún no había sido librada. Mantengamos los ojos en Cristo y resistamos al diablo, porque Él huirá de nosotros, dice la palabra. ¿Qué siguió a la victoria? Si seguimos con la historia que estamos viendo, siguió la celebración. Y las celebraciones se ven por toda la Escritura. Siempre vemos al pueblo celebrando, después de una batalla, después de haber visto a Dios, cada vez que Dios se manifestaba. Y es así que vamos al segundo punto, el establecimiento de la fiesta del Purim. Versículos 16 al 32. Vemos al pueblo que luego de la victoria celebra. Cuando pasas por un tiempo de ansiedad y ves lo que Dios ha hecho después de ese tiempo, y hasta dices con tus palabras, solo Dios pudo haber hecho eso, reconociendo que algo sobrenatural sucedió, que Dios obró a tu favor, que Dios peleó tu batalla, que Dios te levantó. ¿Qué haces después? Haces como el pueblo que se detuvo, descansó y celebró la victoria. ¿Haces eso? ¿O solo queda en un solo Dios pudo haber hecho esto? Mardoqueo establece 2 días para celebrar la victoria de Dios sobre sus enemigos. Y esto ellos debían hacerlo cada año. ¿Por qué? Porque somos propensos a olvidar. Fácilmente nos olvidamos. Entonces, él estableció esto que debía ser cada año esa celebración para que ellos recordaran lo que Dios había hecho por ellos. Hay veces que cuando surge un conflicto con algún hermano o en la familia, ese conflicto parece que nos vuelve tan ciegas y olvidadizas, como que nos agarra una amnesia total. Y no podemos ver todo lo bueno que quizás ese hermano, esa hermana hizo por mí. Y nos enfocamos en ese puntito negro en la hoja blanca. Y no podemos salir de ahí. ¿Saben por qué? Por la dureza de nuestro corazón, por el orgullo, por la falta de perdón. No podemos. Por eso el Señor nos manda siempre a recordar. Porque cuando alguien nos bendice de una u otra manera es el Señor a través de ese hermano siendo de bendición para tu vida. Esta fiesta es llamada Purim. Es el plural de Pur, que significa suerte. Amán echó suerte, echó Pur, para determinar el día en que aniquilaría a los judíos. Pero recordando todo lo aprendido hasta aquí, nosotras hemos aprendido acerca de Dios, que Él gobierna soberanamente, que nuestras vidas no están siendo guiadas y no dependen ni de la suerte, ni de la casualidad, ni de las coincidencias, sino de la providencia de Dios, que es la palabra clave o la idea central del libro de Esther. No depende de nada de eso, no es suerte cuando te va bien, es providencia de Dios. Esos días se recordarían, dice el versículo 18, y se mantendrían de generación
en generación y serían celebrados por cada familia en todas las provincias y ciudades del imperio. Era necesario que estos transmitieran a la generación venidera. Y ellos lo hacían, y aún lo siguen haciendo hoy, el pueblo judío en el mes de marzo. Comienzan con un ayuno, leen el libro de Esther, y cada vez que se menciona el nombre de Amán, todos abuchean o silban. Y después traen comidas y celebran y comparten con los pobres. Lo siguen haciendo hasta hoy. ¿Qué pasaría si por cualquier razón tú decides no seguir contando a la generación venidera las alabanzas del Señor? ¿Qué pasaría? El Señor te manda a hacer esto, a que no te quedes ahí en el problema, sino que mires a Cristo y sigas avanzando en el camino de la fe, porque el galardón que te espera es grande. Dios prometió y Dios cumplirá. Y no habrá excusas delante del Señor que sirvan o que sean suficientes. Esther 10, el capítulo 10, tiene solo ¿cuántos versículos? 3 versículos, solo 3 versículos. Algunos dicen que es como una postdata para la historia. Cuando hacíamos las cartas y poníamos postdata. Y aquí, ¿a quién no se menciona? No se menciona ya a Esther, porque ella ya cumplió el propósito que Dios tenía en ese plan que Dios tiene. Y aquí sí se menciona a Mardoqueo, perdón. Y la vida de Mardoqueo nos muestra un camino diferente. Él nunca aspiró a ser grande ante los ojos de los hombres, como Amán. Nunca exigió reconocimiento ni respeto de los hombres, pero debido a su corazón de siervo, Dios lo exaltó. ¿Por qué fue Mardoqueo tanto grande como poderoso, como dice el versículo 3? Qué hermoso lo que dice. Miren el versículo 3. Porque buscó el bien de su pueblo y habló paz para toda su gente. Por eso, Mardoqueo fue grande como poderoso. Qué distinto, ¿no?, a la grandeza del mundo. Esto nos hace grandes ante los ojos de Dios. Buscar el bien de los demás, buscar la paz. ¿Eres de las que buscan su propio bien a costa de todo o buscas el bien de los demás? ¿Eres de las que procuran la paz o de las que provocan discordia? ¿Alguna vez te ha tocado trabajar con una persona conflictiva? ¿Con una persona difícil? Las palabras de esas personas y sus acciones se extienden como un veneno, generando una atmósfera realmente negativa sobre todos los que están a su alrededor. Su amargura contamina todo, todo. Y es muy triste ver eso. Así advierte Proverbios, es el efecto de una mujer pendenciera sobre el hogar. Ella es una frustración constante, como un tejado con goteras que no deja de gotear jamás.
Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua, dice Proverbios 19:13. Pero eso también lo podemos trasladar aquí, al cuerpo de Cristo. ¿Eres una mujer rencillosa, pendenciera, que busca el conflicto o que busca la paz? Dice Proverbios 21:9, de hecho es mejor vivir en el desierto o en la esquina de un tejado que compartir el hogar con una mujer de ese carácter, con ese carácter. Muy ilustrativo. Estas afirmaciones pueden parecer un poco duras, pero sucede. Pueden ser un poco duras, pero es para que reflexionemos sobre el efecto negativo que las personas contenciosas o pendencieras tienen sobre los que los rodean. Y esto no debe ser así entre vosotros, dice el Señor. No debe ser así en el cuerpo de Cristo, ni en tu familia. Como mujer de Dios, debes ser una mujer que procura la paz. El corazón que trama el mal está lleno de engaño. El corazón que procura la paz rebosa de alegría. Si procuras la paz, se verá en tu rostro. Yo sé que pasamos por momentos de ceniza, de luto, de aflicción, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza en esos tiempos. Puede ser que por momentos atravieses por valles de sombra y de muerte, pero el Señor está contigo. No temeré, cantábamos. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, porque Él es un escudo alrededor de mí. Él me protege, Él me guarda, estoy en sus manos. Quiero ir concluyendo. Hemos visto muchas verdades a lo largo de estos 10 capítulos del libro de Esther. Hemos visto que Dios tiene un plan soberano y que nosotras somos parte de ese plan, porque así Él lo dispuso. Hemos visto que el plan de Dios nunca fallará, nunca. Lo que se ha propuesto hacer será hecho. ¿Es algo hermoso o no? ¿Qué les parece vivir bajo la providencia, el cuidado de la providencia de Dios? Es algo maravilloso. Y también hemos aprendido hoy que no hay ninguna situación tan desesperante que Dios no pueda redimir. Él lo puede cambiar todo en un segundo. Y cuando nosotras procuramos recordar y celebrar las obras de Dios, estamos anticipando esa próxima celebración cuando la batalla termine completamente. Dios triunfará sobre todos sus enemigos y entraremos en el gozo, festejos y celebraciones eternas. Dice Isaías 35:10, regresarán los que han sido rescatados por el Señor, entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno, estarán llenos de regocijo y de alegría, desaparecerán el luto y la tristeza, porque Dios gobierna en ese lugar y allí es todo paz y es todo luz. Aunque tengamos que atravesar hoy, estamos de paso, hermanas, de paso. Nos espera el gozo eterno con Cristo. Pero aquí también tenemos al Paracleto, al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador,
quien está con nosotros todos los días, a quien Jesucristo envió. Hemos llegado al final del estudio del libro de Esther. Me cuesta soltar el libro cuando empiezo con un libro. Pero mi anhelo es que la verdad sobre la providencia de Dios te lleve a amar más y más a Cristo, a deleitarte en su amor, porque Él es nuestro Mardoqueo, Él es nuestro libertador, Él es el que vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Él es el único mediador, Él es el único que intercede por nosotros delante del Padre y que ha hecho derribado ese muro como compartía nuestra hermana, para que nosotras hoy podamos disfrutar de esa paz con Dios, porque éramos sus enemigas. Hay mucho para celebrar. Y Romanos 15, versículos 4 al 6, nos recuerda que Dios siempre está obrando, siempre está trabajando para nuestro bien y para su gloria, como vimos anteriormente. Dice este pasaje, y espero que pueda ser como un bálsamo para sus almas como lo fue para mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que como el pueblo en ese momento, unánimes, unidos a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de las Escrituras influye en nuestra actitud, en cómo vemos el presente y en cómo vemos el futuro. Es importante que nosotras sepamos lo que Dios hizo en el pasado para que tengamos una mayor confianza en Él de lo que hará en el futuro. Porque poderoso es Dios para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podamos pedir o siquiera pensar. Gloria sea a nuestro Dios. Padre amado, te damos muchas gracias. Si hay algo por lo cual debemos gozarnos, como dice tu palabra, es de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No debemos gozarnos por las cosas terrenales, aunque está bien que nos alegremos de ellas, pero nuestro mayor gozo debe ser que tú nos has redimido, nos has rescatado para salvación, nos has dado vida eterna en Cristo Jesús. Enséñanos a gozarnos por las cosas eternas y no por las cosas que vemos, Señor. Ayúdanos a no afligirnos por aquellas que perturban, Señor, nuestra calma, nuestra quietud, para que podamos verlas como pasajeras, temporales, pero mayor es la gloria venidera. Oh Señor, nuestro corazón rebosa de gratitud a ti, Señor, porque tú eres bueno. Y nos has bendecido con toda clase de bendición espiritual en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Señor, ayúdanos a andar por fe y no por vista, a perseverar en tu gracia, a estar firmes,
Fortalece las rodillas endebles, Señor. Aviva el corazón de mis hermanas que quizás han apagado el espíritu, para que vuelvan a ti en arrepentimiento, que puedan considerar sus caminos a la luz de tu palabra y ponerse de acuerdo contigo en cuanto a sus pecados, para que no sean engañadas por el pecado, sino que puedan ver la realidad de sus corazones delante de ti. Aviva sus corazones, Señor. Queremos amarte más y más, Señor. Queremos seguir deleitándonos en ti. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu Espíritu, que es nuestro Paracletos, nuestro ayudador. Gracias por Cristo. Y gracias por este año. Por este año que nos ha sostenido. Cuántas cosas han pasado, Señor. Pero en ninguna de ellas hemos estado solas. Tú has estado con nosotros, Señor. Grande es tu fidelidad. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor las bendiga.